Desde que tengo prácticamente recuerdos utilizando un ordenador, vengo utilizando la marca Logitech. No sé si era por confianza, por tradición o por simplemente ver que la gente a la que seguía utilizaba esta marca. Lo cierto es que acababa comprando siempre un ratón de ellos. Y comencé con el Logitech G502, que era un ratón por cable, gaming, con un montón de botones y que en su momento llamaba muchísimo la atención por tener una rueda infinita. Es decir, si apretabas un botón, la rueda se volvía infinita y era algo que me gustaba mucho y que utilizaba bastante a diario. Funcionaba muy bien y la verdad es que estuve muy contento durante un par de años, pero es cierto que tenía ciertos problemillas, como por ejemplo el tema de los botones, que solían fallar con bastante frecuencia y se rompían, dejándote inutilizado el ratón, o sobre todo el cable, que era de estos como trenzados con telita por encima y que terminaban rompiéndose. Pero bueno, una vez se me rompió, tenía un poco más de dinero y decidí ya comprarme mi primer ratón inalámbrico, que era este, el Logitech G305. No es este, ya que he tenido ya dos o tres como este, se han ido rompiendo o los he ido regalando. Y la verdad es que en su momento me gustó muchísimo porque era, como os digo, uno de los ratones inalámbricos más económicos y de mejor marca, por así decirlo, que había. Bastante sencillo, tenía el par de botones, un sensor muy decente y quizás su único inconveniente, aunque para mí en su momento era una ventaja, era que la batería no era una batería integrada, sino que era una pila. Y esto, aunque sí que es verdad que como inconveniente hace que el peso del ratón sea bastante más alto y un poco descompensado, ya que el peso en vez de estar todo hacia atrás se echa un poco para adelante y parece una tontería, pero se nota a la hora de utilizar otros. Para mí era una ventaja, ya que me lo podía llevar a cualquier parte sin preocuparme por tenerlo que cargar con un USB, y en cualquier chino o en cualquier tienda podía encontrar pilas y tener, por así decirlo, batería infinita. Pero como os decía, este ratón, para mí, que tengo una mano bastante grandecita, no era un ratón muy cómodo y normalmente me dolía bastante la mano. Entonces, en cuanto empecé a trabajar un poco más en el sector en el que me dedico, que es el del diseño gráfico, comencé a ver que la mayoría de youtubers y de gente que se dedicaba a ello utilizaba un ratón de la marca de Logitech, pero de la gama MX Master. Esta es la tercera versión, había otras dos anteriores, y este ha sido como quizá el más famoso o el que más reconocimiento les ha dado, ya que el diseño y la ergonomía es muy buena. Yo estoy muy cómodo utilizando este ratón, creo que es en cuanto a comodidad, por cómo cae mi mano, el que mejor me ha ido durante todos estos años. Y traía pequeñas funciones como volver a tener la rueda infinita, que estaréis viendo aquí. También tenía esta otra ruleta configurable que yo utilizaba para el volumen o para poderme mover por Premiere o por diferentes programas. Estos dos botones o incluso un botón aquí que estaba marcado por esta pestañita, que podías programar para lo que quisieras, y yo que por ejemplo tenía para las capturas de pantalla. Era un ratón que la verdad es que en su momento, cuando salió y por lo que decía la gente, parecía perfecto, ideal, y aunque es verdad que me costó unos 100 o 110 euros, fue bastante caro para el dinero que tenía en su momento, fue bastante bien al principio. Tengo que decir que un año después de estar utilizándolo me lo tuvieron que cambiar, ya que la conexión inalámbrica dejó de funcionar, pero es verdad que después de eso este ha estado conmigo durante los últimos 4 o casi 5 años y ha funcionado muy bien. Pero todo llega a su fin y con este ratón durante el último mes he empezado a tener bastantes problemas. La ruleta empezaba a subir y bajar cuando quería, independientemente de cómo la configurase. Este clic a veces hacía doble pulsación, y el principal problema, o lo que más me sacaba de quicio, ya no solo era eso, sino que cuando tú lo tienes en la mano daba mucha sensación de calidad, pero esa calidad se ha ido yendo con el tiempo, y os explico. Lo que podéis ver por aquí, que tiene ahora mismo un aspecto bastante asquerosete, es un recubrimiento de caucho o de goma que nada más llegarte el ratón y cuando lo estás utilizando al principio resulta muy cómodo. Es una sensación muy diferente al típico ratón de plástico, agarra muy bien y no se te resbala de la mano, y crees que es pues, la mejor invención o una de las mejores ideas que ha podido tener una marca al hacer un ratón. La verdad es que si buscáis en Reddit, en internet o en cualquier otro lugar, os vais a encontrar que creo que es la pega más grande que destaca la gente de este ratón. Al menos de mi versión, que es la 3 normal. Después sacaron la 3S, que lejos de mejorar las cosas, lo ha empeorado todo bastante y ha hecho que un montón de personas estén muy descontentas con este ratón. Algo que veremos si solucionan con el nuevo MX Master 4, que parece que ha dejado atrás esto y que ha introducido pequeños cambios, aunque sin mejorar los principales problemas de este. Como os decía, todo esto es un recubrimiento de goma que con el tiempo, como cualquier otro producto de este estilo, se acaba degradando, pero se degrada a pasos muy grandes. He dado el mejor trato que he podido y aún así, después de estos 4 años y de haber tenido recubierto y protegido con una especie de skin todo el ratón, literalmente se está desintegrando. Como veis, si rasco con el dedo,
se le quedan marcas y la goma se está como saltando o pudriendo. Y esto es algo muy desagradable, ya que pensar que estamos con el ratón todo el día en la mano y notar que se te está descomponiendo en la mano, pues la verdad es que no es muy divertido. Aparte de esto, como os decía, la ruleta empezó a fallar, esto empezó a estropearse, y lejos de ver que la gente quizá estaba contenta con las siguientes versiones, es decir, con la 3S, que parecía que habían prometido que mejoraba todos estos problemas, lo que me encontré fue eso, que mucha gente estaba aún más enfadada que con el MX Master 3 antiguo, o el 2 o incluso el 1. Y es que la goma la hicieron de peor calidad, es decir, se degradaba mucho antes, el plástico había empeorado, la ruleta fallaba con más frecuencia y me encontré en la situación de decidir qué hacía ahora. ¿Seguía con un ratón como este pese a todos los inconvenientes o me volvía al mundo gaming o a buscar un ratón que quizá fuera un poco más sencillo pero que me convenciese más? Y eso es precisamente lo que hice. Aposté por un ratón diferente, de otra marca, y de una marca china. Y sí, os estaréis preguntando cómo una marca china, que compré directamente de AliExpress, puede superar a ratones de 100 o de 120 euros costando menos de la mitad, y sobre todo competir con una marca reconocida como habría podido ser Logitech, Razer o Corsair. Y la verdad es que a mí también me sorprendió y por eso os quería hacer el vídeo, ya que este ratón se ha convertido en muy poco tiempo en uno que ha superado tanto a este como a este y que se ha convertido, pues eso, en mi ratón de diario, tanto para jugar como para trabajar. Y aunque no es perfecto, quizá para mi caso de uso, sí que quería hablar de él y comentaros un poquito por qué me he decidido por esto y por qué os recomendaría, si estáis buscando un ratón nuevo, que os animéis un poco a bichear y a buscar para elegir ahora un ratón de este mundillo, del mundo chino, que bueno, como en la mayoría de sectores, pues está pegando un poquito la patada y pasando por la izquierda a todas las marcas que estaban asentadas en el mercado. Lo que más me llamó la atención cuando me llegó a casa de AliExpress fue sobre todo el packaging. Y es que venía en esta cajita tipo libro con un imán, y os digo que me sorprendió porque ratones como este, o incluso como este, venían en una caja de papel prácticamente, sin apenas florituras, bastante mal protegido, y como vais a ver ahora, sin prácticamente la mitad de accesorios que traía este. Y sí, sé que la mayoría de marcas que operan en Europa y que venden directamente en nuestros países, lo hacen respetando todo este tipo de leyes, de reciclaje, de ecología, de sostenibilidad. Pero bueno, la verdad es que a mí personalmente eso me importa poco como consumidor, y sí que es verdad que este ratón me sorprendió ya mucho al llegar en la caja. Si lo abrimos nos encontramos todo tipo de protecciones y de espumitas y básicamente lo que necesitamos para utilizar el ratón, que es el propio ratón y este cacharrito de aquí, que es un dongle que se engancha por aquí por USB-C y que lo que nos va a permitir es comunicarnos con el ratón y que este funcione. En este caso no va con Bluetooth, aunque tengo que deciros que hay tanto este modelo como otros que sí llevan Bluetooth para tener 3 tipos de conectividad por cable con este aparatito y con Bluetooth, y que este cacharrito que veis aquí tiene la particularidad de que es el que le permite funcionar a 8000 Hz. Y os preguntaréis qué es eso. Pues bueno, como estaréis viendo en pantalla, los hercios son la velocidad de respuesta que ofrece un ratón. Y bueno, aunque es un poco tontería y en el uso diario nadie va a notar los 8000 Hz, es verdad que aquí un ratón de apenas 40 o 45 euros, creo que pagué en AliExpress sin cupones, supere muchísimo a ratones como estos, que se quedan en 1000 Hz, o incluso a este, que es otro de los problemas principales que tenía, y es que este ratón se queda en 125 Hz, pues es bastante chocante y bastante sorprendente que por muchísimo menos precio te ofrezcan tantísimo ya de primeras. Y os preguntaréis por qué esto de los hercios es tan importante. Pues no es solo para jugar. Y es que hoy en día casi todos tenemos monitores de mayor tamaño, mayor resolución y sobre todo mayor tasa de refresco, es decir, los famosos hercios, igual que en los monitores o que en el móvil, que hacen que todo se vea mucho más fluido. Y es que estos monitores y estos hercios tienen que ir acompañados del resto de periféricos. Al igual que un ordenador no puede darte 200 FPS si utiliza una gráfica de hace un montón de años, pues lo mismo pasa con los ratones y con las pantallas, que no sirve de nada tener una pantalla con tantísimo refresco si luego no tenemos un periférico que nos vaya a permitir movernos fluidamente alrededor del monitor. Y es que con este ratón, cuando di el salto a un monitor de 32 pulgadas y 165 Hz, sí que notaba que muchas veces no es que funcionase mal, pero como que iba un poco lento, como que costaba moverle o te obligaba a mover el ratón como mucho más agresivo para llegar al mismo lugar. Y en su momento no lo sabía, pero bueno, después de investigar todos los ratones chinos y de ver qué elegir, pues entendí que el problema venía por aquí. Por eso este ratón, pese a no ser tan bueno como este, sigue siendo una opción muy buena, ya que por el precio, si lo conseguís en oferta,
pues tiene 1000 hercios que siguen siendo más que suficientes para el 99% de la gente y para jugar, y sobre todo para movernos en esto, en pantallas de mayor tamaño y de mayor velocidad o tasa de refresco. Otra de las cosas que me sorprendió cuando cogí el ratón en la mano y lo saqué de la bolsita era el peso. Y es que nada más cogerlo de la caja, no os voy a mentir, pensé que me había comprado un ratón de juguete. Pesa muy poco, como estaréis viendo en pantalla, y comparándolo con los 3 ratones, y es que con un peso por debajo de los 60 gramos, que sé que hay ratones gaming muchísimo más ligeros, pero que yo nunca he tenido ni creo que tenga, ya que no lo veo necesario, pasar de un ratón como el Logitech, el MX Master 3, que pesaba más de 100 gramos o de 120 gramos, a uno que pesaba menos de 60, fue un cambio que no me esperaba y que, lejos de darme una sensación de poca calidad, ya que esas primeras impresiones duraron poco tiempo una vez lo coges, luego a la hora de usarlo a diario hace que el ratón sea mucho más cómodo, ya que tienes que hacer menos esfuerzo, tu muñeca tiene que trabajar mucho menos, y al final del día eso también se traduce en ergonomía. Es decir, la ergonomía no es solo que el ratón caiga bien en la mano, sino que sea fácil de mover y que sea cómodo. Y aunque este ratón no es el más ligero, como os digo, esto se debe a algo muy importante para mí, al menos, y es el tema de la batería. El ratón de Logitech, el MX Master 3, quizá esta es una de sus principales ventajas, además de la ergonomía, y es la duración de la batería. No os exagero si os digo que podía estar más de un mes utilizando este ratón sin tenerlo que enchufar, ni preocuparme por cargarlo, ni siquiera lo apagaba por el botón. Se quedaba encendido toda la noche o durante 12, 15, 16 horas al ordenador, y la batería prácticamente nunca se acababa. Además, con cargarlo un poquito valía. Y eso es, por así decirlo, uno de los motivos por los que la marca sigue manteniendo un refresco de hercios tan bajo. Y es que cuanto más bajo es el número o el refresco de hercios, pues mayor es la duración de la batería. En este caso no tenemos una duración de batería tan grande, utilizándolo, eso sí, con valores más altos de polling rate, de hercios, ya que si lo ponemos a 8000, a 4000 o a 2000, pues la batería nos durará una semanita, una cosa así, pero si lo pusiéramos a la misma tasa de refresco que el MX Master, probablemente nos duraría igual o incluso un poquito más, ya que tiene 500 miliamperios. Creo que hay una versión que tiene 800, y si no es esta, hay modelos de la misma marca que tienen 800 miliamperios, y es que no sé a vosotros, pero a mí no me apetece estar todo el santo día conectando el ratón al ordenador por un cable cuando me he gastado un poco más de dinero por tener un inalámbrico, que al final es mucho más cómodo y te quitas el engorro de tener cables y trastos por en medio. Y las ventajas o las características buenas, y es que la verdad es que tengo pocas pegas para este ratón, siguen viniendo, y es que pensaréis que si pesa tan poco, aun teniendo una batería relativamente grande, la calidad de construcción será una auténtica basura. Y realmente creo que no puedo enseñaros suficientemente bien en pantalla el ratón para que veáis la calidad que tiene. Y es que, a diferencia de este, o incluso del MX Master, que debo reconocer que hasta que empezaban esos fallos con el tema de los botones y tal, daba muy buena impresión, tiene muy buena calidad. Este cruje bastante en cuanto lo apretas, no sé si lo estaréis oyendo, y en cambio este no hay forma de apretarle y de que cruja o haga ruidos o se hunda, que es algo que me sorprende bastante, por lo que os digo, porque es muy ligero. Y luego, además, otra cosa que no sé todo el mundo valorará, ya que mucha gente sé que le ponéis diferentes protecciones y vinilos, y es el tacto, el acabado que tiene. Como veis, es totalmente mate o un pelín satinado y es súper suave. La verdad es que a mí me encanta que las cosas tengan este tacto tan suavecito, y tener algo tan cómodo y tan agradable de tocar todo el día aquí en el ordenador hace que sea un gustazo cogerlo. Además, como veis, no se queda ninguna mancha ni ninguna huella, cosa que en este ratón, pues sí, como podéis ver ahí, va cogiendo brillitos, ya que es un plástico más poroso, y al final, con el tiempo, ya me ha pasado con otros, hace que se vea bastante feote. Pero en cambio en este, con el acabado que tiene, pues como veis, le está dando la luz desde todo tipo de lados y desde ángulos, y se sigue viendo perfecto. Y ya por terminar de hablar de la apariencia del ratón, antes de meternos en lo que ha sido mi uso y mi experiencia y de enseñaros todo lo que trae, que no es poco, comentaros que, bueno, la ruletita del ratón es muy suave, no llega al nivel de suavidad de esta rueda infinita, ya que, bueno, el que fuera infinita pues hacía que fuera muy cómoda para scrollear hacia abajo en cualquier página web o para movernos por los menús mucho más rápido. Pero sí que es verdad que está muy cerquita, y yo creo que si le añadiesen la opción de infinito, pues sería igual o incluso mejor. Utiliza switches ópticos en los 4 botones, que hacen que no solo tengan muchísima mayor durabilidad, sino que respondan mucho más rápido al clic, tengan muchos menos problemas de roturas, de dejar de funcionar, etcétera. Es un poquito lo que viene ocurriendo ahora con los nuevos mandos que está sacando Xbox, Play o Nintendo, del tema magnético, etcétera. Pues esto es un poquito igual, elimina piezas, por así decirlo, dentro de la construcción para evitar fallos. Cuanta menos piezas tenga, pues menos fallos habrá. Y la sensación y los clics son bastante buenos, la verdad.
En cuanto al diseño, antes de hablaros del sensor y de alguna característica más, pues yo me decanté por este modelo, no por características en cuanto a sensor, ya que como os digo, casi cualquier modelo, al menos de esta marca o de muchas competidoras, utilizan los sensores más tope de gama que tienen en el mercado ahora mismo. Lo elegí por la altura. Y es que, como os digo, tengo una mano bastante grande y para mí al menos era muy cómodo tener esta joroba un poquito más elevada para poder reposar la mano, ya que, bueno, o como os estaréis viendo ahora mismo aquí, tenéis, por así decirlo, 3 tipos de agarre que suele utilizar la gente, y en mi caso el mío es de palma totalmente. A mí me gusta apoyar toda la mano y, por así decirlo, que descanse en el ratón. Entonces, si ese es vuestro estilo, este ratón es genial, y si no, tenéis otro montonazo de modelos y de versiones de esta marca y de otras que se van a adaptar perfectamente al tipo que tengáis vosotros de agarre. Y como os decía, no solo el ratón es bueno, sino también los accesorios. Y es que tanto este Logitech como el MX Master o el G502 en su día apenas venían con accesorios. En este caso sí, te trae una pila, faltaría más, ya que si no tendrías que comprarla tú, no es esta, yo le puse una recargable, pero más allá de eso no trae nada, ya que bueno, esto es el receptor USB que tenéis que poner en el ordenador y de nuevo, si no lo trajese no podéis utilizar el ratón. Y en cambio nos encontramos con que aquí, en esta parte de aquí, en la cajita, si lo abrimos tenemos primero un cable de USB-A a USB-C, muy flexible, como veis, muy cómodo, que la verdad es que aunque lo utilicéis conectado al ordenador, pues no vais a notar que está enchufado, no va a ser lo típico de que el cable pelea con el ratón, y que bueno, que es un detalle que lo incluyan hoy en día, que casi ninguna marca mete un cable de carga, algo que me parece una estupidez, por mucho que quieran venderlo como ecología y sostenibilidad, es básicamente un ahorro para las marcas y un gasto que tenemos que hacer nosotros. Y luego, si seguimos cogiendo cosas, nos encontramos, bueno, el manual y las instrucciones, que son bastante sencillas, aunque bueno, aquí os lo cuenta, esto está muy bien, aunque la marca china os lo cuenta también en inglés. Y es que no solo podréis configurar el ratón por el software que podáis instalar en el ordenador, sino que tiene una ventaja muy importante, y es que directamente metiéndonos en la página web de la marca, podéis configurarlo sin tener que instalar nada. Lo cual me parece un puntazo, ya que estés donde estés, no te hace falta instalar el programa y utilizarlo, sino que te metes en Chrome, abres el programa y ya lo puedes configurar. Y como os decía, no acaba ahí, y es que además del cable y de todo esto, nos incluye los vinilos o los stickers estos que os comentaba, que yo utilizaba para proteger el ratón y que intenté utilizar para estirar un poquito la vida cuando la piel ha empezado a ponerse bastante asquerosa. Pues ya te los incluye aquí, así que no los tenéis que comprar, son además del color del ratón que compréis. Y luego os incluye unos recambios para los pies. Así que la verdad es que cuando comparamos lo que te ofrece esta marca o cualquiera de estas chinas con Logitech o con cualquiera otra de las más conocidas, que últimamente no incluyen nada, pues la verdad es que es un valor añadido y que te estás ahorrando, pues lo que os digo, unos recambios para pies, comprar el vinilo, que a lo mejor solo esta cosita de aquí, comprarlo en AliExpress, os gastaríais unos 7-8 euros tirando por lo bajo si no compráis algo muy bueno, y ya os lo están incluyendo. Lo mismo con el cable, que luego podéis aprovechar para otra cosa, etcétera. Ya después de haberos contado un poco todas las características, por qué me decanté por este ratón, etcétera, os quería dar mi opinión personal después de estar utilizándolo durante un par de semanas, cerca de 3. Y es que cuando os digo que lo uso, me refiero a usarlo de verdad. Mínimo estoy unas 8 o 9 horas cada día trabajando en el ordenador, utilizando este ratón, y pensé que me iba a costar muchísimo más acostumbrarme a él, que iba a echar de menos cosas, y lo cierto es que no le puedo reprochar nada en sí al ratón. Me gustaría que alguna marca china como esta, no sé si alguien verá este vídeo de ellas, pudiera añadir algún botón más, ya que sí que es verdad que para mi trabajo o para lo que yo utilizo, 2 botones se me quedan un poquito cortos, y me gustaría que tuviera, pues bueno, quizá no tantos, pero sí que añadiese un tercer botón por aquí o alguna cosita, aunque pesase un poquito más o aunque se la jugaran un poco con salirse un poquito del mundo del gaming, pero bueno, creo que el mundo de los ratones ergonómicos o de trabajo se beneficiaría mucho de añadir características o de la calidad de estos. Y ya os digo que aparte de eso no le puedo sacar ninguna pega a este ratón. Y es que ha funcionado genial, no he tenido ningún problema de conexión con él desde que lo tengo, a diferencia de con este. Todo funciona muy bien, es muy cómodo, y la verdad es que la diferencia de precio entre este y este, siendo honestos, es muy grande. Y es que, como os digo, no entiendo muy bien por qué marcas como Logitech, Corsair o Razer, teniendo esta competencia tan directa y que está cogiendo tanto renombre y tanta popularidad en el sector y en el mundillo, no se están poniendo las pilas para incorporar mejoras que estos ratones ofrecen por un tercio o una cuarta parte de lo que cuestan estos ratones.
Y es que, como os digo, este ratón me costó unos 40 o 45 euros en AliExpress, sin cupones, que ya sabéis que a nada que rebusquéis un poco siempre vais a encontrar algún cupón de descuento para AliExpress cada mes prácticamente. Y que es que estamos hablando de que este ratón tiene el mejor sensor que ahora mismo hay en el mercado, la mejor placa base que hay en el mercado y switches ópticos, que no sé si son los mejores, pero al menos a mí me están funcionando genial, por la mitad o incluso menos de la mitad que este ratón, que ya tiene 4 o 5 años en el mercado y que estoy comparando en precio con el actual en Amazon, es decir, ya rebajado. Ya que si comparamos ahora mismo el que se vende sustituyendo a este, que sería el MX4, cuesta 120 o 130 euros, cuando este, como os digo, cuesta 40. Podríamos comprar 3 o 4 de estos por el precio de uno de estos, y este ratón en su momento costó 35, pero muchas veces supera en precio a este. Así que la verdad es que no entiendo por qué no se ponen las pilas un poco y empiezan a lanzar mejoras. Y sé que tanto Logitech como Razer, Corsair, etcétera, están sacando un montón de ratones nuevos que dicen superar a los anteriores, tener el mejor sensor del mundo y todo lo que queráis. Pero no tenemos que olvidarnos de que todos estos ratones cuestan 100, 120, 150, incluso 180 o 200 euros, que están plagados de problemas, de gente quejándose en foros y en internet, y que no entiendo cómo no ofrecen, aunque sea algo asequible o algo que ofrezca un equilibrio con lo que rompería en el mercado, ya que al final la gente siempre iba a confiar en una marca mucho más reconocida que quizá en una china, como me pasaba a mí. Así que nada, hasta aquí el vídeo y mi opinión o experiencia personal con esto de los ratones. Como os digo, no soy ningún experto, todo esto lo he aprendido en unas pocas semanas buscando información y sobre todo buscando un ratón que sustituyera a estos dos. Y desde luego que lo he encontrado, estoy pensando ya en comprar uno más para tener de recambio, para poder utilizar con Bluetooth, sobre todo con el portátil en el trabajo. Y bueno, eso, espero que os haya servido de ayuda, si estáis buscando un ratón nuevo porque os ha estropeado el vuestro, si queréis cacharrear o daros un capricho, o simplemente si queréis ver de qué va todo este tema que venden ahora las marcas de miles de hercios, el menor peso posible y la mejor calidad o rendimiento para jugar, y no os queréis gastar los cientos de euros que piden por ellos, que sepáis que tenéis aquí opciones ahora mismo en el mercado muy económicas que os van a dar el 90 o incluso más rendimiento que esos. Y bueno, me apetecía compartirlo y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.